Buenos días, les voy a hablar sobre el curso de Lingüística General, específicamente sobre los capítulos introductorios que tratan sobre la delimitación del objeto de estudio de la lingüística. Empecemos. Lo primero que hace Saussure es echar un vistazo por las disciplinas que han permitido a través de la historia que la lingüística se constituya como una ciencia. En primer lugar, se tiene a la gramática, que fue fundada en Grecia y tiene como fundamento a la lógica. Se encarga de las formas correctas e incorrectas de la escritura. En segundo lugar, se tiene a la filología, específicamente a la filología histórica, que estudia los textos clásicos, es decir, los que estaban escritos en griego y en latín y a los que se tenía acceso. Luego se tiene a la filología comparativa o gramática comparativa, que es un estudio que surgió al descubrir las relaciones que unen las lenguas clásicas, ya mencionadas anteriormente, con el germánico y el sánscrito. El sánscrito es una lengua que desde la antigüedad se ha preservado en excelentes condiciones. La escritura era el medio de estas disciplinas. Pensemos por un momento que somos Marty McFly y podemos viajar al pasado. Pero un Marty McFly culto, un Marty McFly que ha leído todos los textos clásicos y conoce perfectamente lenguas clásicas como el latín y el griego. Imaginen que ha viajado a Grecia y va a ir a comunicarse. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tiene éxito? En segunda instancia, se habla sobre la materia y tareas de la lingüística y sus relaciones con ciencias conexas. La lingüística estudia todas las manifestaciones de la lengua, ya sean cultas, incultas, de todos los pueblos sin importar su desarrollo cultural, y se vale de todas las fuentes disponibles y necesariamente de las fuentes escritas que nos permiten conocer lenguas antiguas o distantes. Incluso ahora se recurre a las fuentes escritas para estudiar una lengua viva. Ahora tenemos los medios audiovisuales, pero Saussure seguramente no podía viajar hasta China para conocer su lengua, o lo haría con mucha dificultad. La tarea de la lingüística es, entonces, en la medida de lo posible, describir las lenguas y su historia, establecer las familias lingüísticas y reconstruir las lenguas madre. La segunda sería analizar los fenómenos particulares de la historia de las lenguas y deducir de ellos leyes generales. Ojo, porque no son necesariamente los fenómenos históricos, sino cómo influencia eso la lengua, el estudio de la lengua. La tercera es delimitarse y definirse a sí misma. La lingüística se relaciona con otras ciencias y muchas veces sus descubrimientos hacen parte de un esfuerzo interdisciplinar. Cuando decimos que la lingüística estudia todas las manifestaciones de la lengua, podemos poner un ejemplo, que es la distinción entre la variedad diatópica del inglés británico y el inglés norteamericano. El inglés británico surge como una distinción social en ese espacio geográfico. Ahora, si la lingüística estudia todas las manifestaciones de la lengua, estudia por igual ambas variedades diatópicas. Luego se tiene el objeto de la lingüística. La comunicación humana es objeto de estudio de numerosas ciencias, pero la lingüística se encarga exclusivamente de la lengua. En la opinión de Saussure, la lengua es el conjunto de las convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para el ejercicio de la facultad del lenguaje. Esto quiere decir que simultáneamente la facultad individual de comunicación, por ejemplo, las ganas de llorar o más bien de expresar tristeza, de bailar o hacer una declaración de amor, y un sistema de normas que se adquiere con el uso, que sería la manera como suele hacerse estas actividades y que permiten que otras personas nos entiendan, que entiendan nuestra intención, hacer clara nuestra intención. La lengua ocupa el lugar más importante en los hechos del lenguaje. Dentro del lenguaje, la lengua es un objeto definido que se localiza en la asociación entre una imagen auditiva y un concepto, por lo tanto es de naturaleza psíquica. Tal asociación solo es posible gracias a un convenio social entre los miembros de una comunidad y se cristaliza por el uso. La lengua es independiente de las facultades articulatorias.
Considerando que la lengua es un producto social que se cristaliza a través del uso, pensemos en una segunda lengua, por ejemplo, el inglés. El conocimiento que nosotros tenemos de ella se debe a la exposición de los medios de comunicación, a los videos, a las series, a lo que consumimos usualmente. Eso no quiere decir que nosotros seamos capaces de construir enunciados gramaticalmente correctos. Por lo tanto, se hace necesario retroalimentarla, usarla. Al ser un objeto definido, se puede estudiar separadamente de los otros hechos del lenguaje. La lengua es de naturaleza homogénea, pues en su sistema de signos solo es esencial la unión del sentido y la imagen acústica. Como lo menciona Saussure, el fenómeno lingüístico presenta siempre dos caras que se corresponden. La lengua es una institución actual y un producto del pasado, según Saussure. Por ejemplo, tenemos al Quijote de la Mancha, quien es un personaje al que Cervantes le atribuye no solamente valores arcaicos, sino una lengua arcaica. Por esa razón, puede llegar a ser cómico, ya que los demás personajes poseen el castellano contemporáneo a Cervantes. Los signos lingüísticos y la realidad siempre están unidos, pues la realidad tiene una lógica interna que permite dar a las abstracciones una imagen acústica. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas toman elementos de la realidad. La lengua es el sistema más importante de signos, pues es el más completo, el más antiguo. El estudio de los signos corresponde a la semiología. La lingüística hace parte de esta ciencia general. El estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social podría descubrir leyes que serían aplicables a la lingüística. Los emoticones son signos. Cada uno de ellos tiene una denominación dentro de las redes sociales. No obstante, ellos no adquieren un significado, sino mediante el uso. Por ejemplo, cuando se usa este emoticón, se presenta una ambigüedad, pues no se sabe qué sentido tiene hasta que no se acompaña de un enunciado. La lingüística de la lengua y lingüística del habla. Al atribuirle a la lengua el lugar de objeto definido dentro del lenguaje, los demás aspectos se subordinan a ella. La lengua es social, psíquica e involuntaria, mientras que el habla es individual, psíquico-física y voluntaria. El habla se constituye en un medio para el estudio de la lengua, pero no debemos distraernos en los fenómenos particulares del habla. Elementos internos y externos de la lengua. Los elementos externos son estudiados por otras disciplinas y pueden hacer aportes al estudio de la lengua. Por ejemplo, un aumento de población, una disminución, la migración, las guerras, los acuerdos políticos, todos estos son elementos externos que impactan de cierto modo el uso de la lengua. Los elementos internos responden al sistema de reglas que puede generar un cambio en la lengua como sistema de expresión de ideas y pensamientos.